Muy bien, muchas gracias, profesor Ceballos. Muy bien, buenas tardes. Disculpen la atropellada llegada. Se supone que estaba programada la sesión a las 12:30. Con tanto cambio de programa al final no nos hemos entendido. Hoy la ciudad de Cádiz está maravillosa para pasear, sobre todo en coche, salvo una manifestación en el tramo de la avenida que cogía un poco de todo, no sé cuántas ambulancias, un cambio de bombilla en Canaleja a las 12 del día, que es la hora suya para cortar Canaleja y cambiar una bombilla. En fin, les ruego disculpas, ¿vale? Bueno, normalmente cuando se comienza una intervención en un curso por un poco regla de estilo y educación es habitual pues agradecer la invitación para participar, en fin, toda esta coletilla, ¿no? En este caso, debo confesar que, bueno, más que gratitud, lo que siento es la desazón de que no hayan podido tener la oportunidad de tener aquí a nuestra compañera y buena amiga María Pardo, profesora titular de la Universidad de Valladolid, de Derecho Administrativo, y estos últimos tiempos ocupada en la gestión política, en la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Pues bueno, su experiencia aunaba el conocimiento perdón, de la gestión pública, cultural, al más alto nivel, sumada a una dilatada experiencia como jurista, que yo creo que hubiera sido bastante interesante. Con todo, la idea en esta sesión, como introducía el profesor Ceballos, sería abordar algunas cuestiones que pueden tener una cierta complejidad, que pueden generar una cierta problemática y sobre todo que son de índole tremendamente práctico en la articulación de la gestión cultural y su relación con la administración pública. Bien, yo antes de adentrarme en los temas puramente legales, me gusta siempre detenerme un poco en situar en el contexto el objeto de análisis. Y en este caso, hacer un breve apunte hasta qué punto tiene importancia para la economía nacional la cultura. O sea, siempre partimos de la idea de que la cultura es una cosa minoritaria, deficitaria, a la que solamente se le presta la atención en los tiempos de bonanza económica, cuando las administraciones sueltan pasta, pero que no se trata de una actividad que haya que dedicarle mucha atención, no es un motor económico. Mentira, absolutamente mentira. Si consultan ustedes datos de diferentes fuentes oficiales, en la actualidad los últimos datos que han conseguido medianamente fiables son de Eurostat de 2016, que estos datos están publicados en el plan de promoción del Ministerio de Cultura de 2018 y reflejan que la industria cultural y creativa, lo que en el argot se llama las ICC, en el ámbito de Europa, supone un 4,5% del PIB europeo y da empleo a 8,4 millones de personas, es decir, un 3,7% de la población activa. Estamos hablando de 8 millones y pico de personas que viven de la industria cultural y creativa en Europa. Lo significativo no son solo estos datos así aislados, sino si los comparamos con otros dos puntos de referencia. El primero, la cultura, la industria cultural y creativa, pesa más en el PIB europeo que la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería y algún que otro sector económico que nos puede parecer mucho más importante. Segundo, si miran ustedes las cifras en los últimos 15 años, desmontarán esa idea de que la cultura se resiente en épocas de dificultades económicas. En 2006,
las cifras de peso de la industria cultural y creativa estaban en torno al 4 y pico % del PIB. Y la empleabilidad también. Es decir, en el ciclo económico, incluso en los tiempos del crack o de la crisis económica, como quieran llamarlo, se mantiene un peso de la industria cultural y creativa en el conjunto de la economía y un peso en la empleabilidad, algo que llama bastante la atención. Por lo tanto, esto de que la cultura es una cosa ahí aislada, bueno, quizás hay que ponerlo un poquito en solfa. Más allá de que sí. Ayer otro ponente dijo unos datos quizá algo contradictorios con lo que estamos estando ahora, que precisamente en época de crisis, por lo menos los datos que se dan, la inversión pública Claro, es diferente. claro. Estamos hablando de inversión pública Claro. que bajaba. No, yo lo que expongo, estos son datos, están en el plan de promoción de la cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, publicado en el 2018. Como saben ustedes, cuando se hace un informe y demás, siempre se utilizan datos de 1 o 2 años antes, los datos tardan en publicarse, son datos de Eurostat, que no son datos oficiales, no es una estimación a abuela pluma, sobre el peso en la economía y la empleabilidad. Otra cosa distinta es que efectivamente, cuando las administraciones públicas disponen de menos fondos, la iniciativa privada aumenta, ¿vale? Y viene a suplir esa oferta, ¿no?, de la administración. Lo que me interesa es ver o que situemos, sobre todo por el marco que quiero exponer ahora, en qué medida estamos ante un motor económico importante, que da empleo a bastante gente. Y, bueno, curiosamente las cifras en el resto del mundo son similares, pero no me resultaban fiables las fuentes, al no ser oficiales, y por eso no se las expongo, ¿vale? Pero sí quiero que se queden un poco con esta idea. Piensen que la Comunidad Europea, en el Libro Verde de 2010, al Libro Verde lo titula, bueno, luego haremos referencia, Libro Verde sobre el potencial de la industria cultural y creativa. Año 2010, es decir, en pleno lío, entrando de lleno a saco en la crisis económica, ¿vale? Lehman Brothers se ha abrido a Frío Espárrago 2 años antes, la subprime, los rescates bancarios, la troika y la polka, Es decir, en medio de medio lío, Libro Verde de la Comisión Europea 2010 sobre el potencial de la industria cultural y creativa en Europa. Otro pequeño apunte, también introductorio. En materia de política comunitaria, cultura y audiovisual, lo digo ahora explicaré por qué introducimos el tema audiovisual. La primera mención al tratamiento de la cultura en los tratados comunitarios, lo que podría ser el derecho originario de la Unión Europea, se sitúa en el Tratado de Maastricht, 1992, artículo 128. Bien. La política comunitaria o la política europea en materia cultural y relacionada con ella en materia audiovisual se sitúa sobre dos ejes: la protección de la cultura y la protección del sector económico. Es decir, toda la normativa comunitaria en materia audiovisual y de televisión dirigida a proteger la obra europea, que es lo que hace pues, que ustedes siempre puedan visionar alguna serie de televisión de facturación española, es decir, que no nos haya inundado la industria norteamericana en el audiovisual, ¿vale? Y que es más, cuando llegan las plataformas de televisión, que son el apunte o el avance del nuevo modelo audiovisual, tipo Netflix, HBO, Amazon, lo hacen o desembarcan en Europa necesariamente tirando de la industria europea, es decir, comprando series europeas, porque la normativa, Europa se preocupa mucho
de mantener, de blindar que haya un mínimo de producción audiovisual europea. Eso no es solo por una cuestión de protección cultural, no es porque queramos mantener nuestra seña de identidad europea y no invadirnos por el American Way of Life, no, es por mantener una industria, porque eso nos permite en Europa mantener una industria que la Comunidad Europea desde los años 80 detecta como clave para la construcción europea, pero clave no cultural, bueno, también económica, ¿vale? Sí, la producción audiovisual, las productoras, todo lo que se les ocurra que orbita en torno a la cultura en general y en este caso al entorno audiovisual en particular. Contamos con un sector audiovisual potente en algunos países, España uno de ellos, y ni les cuento en el ámbito, por ejemplo, publicitario, donde somos un referente, los españoles junto a los norteamericanos, ¿vale? Sí, tenemos una alta valoración en la creatividad publicitaria. Es decir, bueno, esto es una cosa anecdótica, pero lo que quiero es insistir mucho. A Europa le preocupa que mantengamos ese sector económico, porque de lo contrario, si no establecemos mecanismos para protegerlo, pues las fábricas de Hollywood, estas donde hacen las películas de Antena 3 en una máquina, que las deben hacer como churros, sacan películas, siempre es igual, siempre hay una cuñada asesina y un niño rebelde y un vecino que parece muy buena gente y después tiene más antecedentes penales que Rodríguez Menéndez, en fin. Esa industria, que en términos de dimensión cuantitativa es imbatible, imbatible por lo menos para nosotros los europeos. Hay otra todavía mucho más potente, dimensionalmente hablando, que sería la industria india, Bollywood, pero para nosotros pues, sería imbatible, minaría el producto audiovisual europeo. Y eso haría que desaparecieran productoras, actores, electricistas, peluqueros, en fin. Piensen en todo lo que hay detrás de una producción audiovisual. Yo creo que en Cádiz, además, tenemos un referente fácil para entender hasta qué punto un producto cultural genera una economía de escala, que es el carnaval. Como a partir de una manifestación popular y de una tradición, pues se genera toda una industria que vive de esto. No solo el que canta, sino el del maquillaje, el de la ropa, el que hace el decorado, en fin, el que, bueno, si me apuran, el que hace los bocadillos, un poco todo, ¿vale? El alojamiento, todo, se genera una industria en potencia. Bien, pues esto es lo que le preocupa a Europa, ¿vale? Y en función de esto, Europa afronta la intervención en la cultura y fundamentalmente en un medio como es el medio audiovisual, pues buscando esa protección del sector económico de dos formas, ¿no? En este caso, a través del establecimiento de lo que se llaman unas cuotas de emisión, es decir, un porcentaje mínimo de emisión de obras europeas que obliga a que, oiga, puede usted poner todas las series americanas que quiera, pero tiene que poner alguna serie, algún documental, algún programa español, ¿vale? Un mínimo, ¿vale? Y dos, obligando a que las empresas audiovisuales destinen parte de sus ingresos a financiar producción audiovisual, ¿vale? De manera que se retroalimenta el sistema, ¿no? Cuando le decimos a Mediaset, oiga, usted que factura 1.100 millones de euros al año, ¿no? Tiene usted que dedicar el 6%, que corrígeme si me equivoco, son más de 60 millones de euros, a producción audiovisual europea. Evidentemente, Mediaset normalmente no lo destina a producir una película o una serie polaca, sino española, ¿vale?
Y bueno, eso hace que no vayan ustedes al cine y vean una película española que después no aparezcan los títulos de crédito con la colaboración de Antena 3 o A3 Media o Mediaset o Televisión Española o Canal Sur o TV3 o Euskal Televista. Es más, normalmente siempre hay una cadena de ámbito nacional, pública o privada, y alguna autonómica. Todo el mundo mete el gancho, ¿vale? Bien, estos son dos ejemplos de en qué medida, ya digo, el ámbito cultural y en particular el audiovisual, pues constituye un referente económico. Bien, como decía, uno de los objetivos de las políticas públicas es el fomento de la industria cultural y creativa. Podríamos poner muchísimos ejemplos de instrumentos. En el caso español, con el Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos el Plan Cultura 2020, el 20 ya está aquí, dentro de cuyas acciones está el Plan de Fomento de las ICC de 2018, del que les extraía los datos de Eurostat que les comentaba anteriormente. Y en el caso europeo, tenemos el libro verde sobre el potencial de la industria cultural creativa al que hacía referencia en el 2010, que es el punto de partida después de más de una década de trabajo para generar todo un conjunto de mecanismos dirigidos a proteger, a fomentar y a incentivar el desarrollo de la industria cultural y creativa en Europa. En la actualidad contamos con 3 programas básicos, el programa Erasmus Plus, que es una evolución del programa Erasmus que asociamos a los intercambios estudiantes, pero que tiene una dimensión cultural, el programa Horizonte 2020, en el que se introduce una serie de líneas de actuación en el ámbito cultural, y sobre todo el programa Europa Creativa 2014-2020, dotado con 1.460 millones de euros, que sustituye a los anteriores programas, al programa Media. Esto es una cosa que nos gusta mucho en Europa, cambiar las cosas, cambiarle el nombre, pero mantener el mismo, ¿vale? Antes contamos con el programa Media y el programa Cultura, el programa Media para el audiovisual, el Cultura por otro lado. Ahora lo llamamos Europa Creativa, con 2 subprogramas, que son el subprograma Media y el subprograma Cultura, ¿vale? Que terminaron en el 2013 y tienen su continuidad en este programa Europa Creativa 2014-2020, ya digo, con una dotación de 1.460 millones de euros, que es un 30% más de lo que se venía dotando la suma de los 2 programas hasta el 2013. Es decir, hay un incremento notable de financiación. Supongo que algunos de ustedes o muchos de ustedes pensarán que es muy poco, que es insuficiente, sin duda, ¿vale? Pero, cuidado, la evolución aquí es a positivo. Sobre todo, vuelvo a insistir una vez más, porque Europa detecta como un sector económico que además con la introducción de las nuevas tecnologías va a cobrar cada vez más relevancia. Bien, en este contexto vamos a intentar ver en la medida de lo posible, esbozar en la medida de lo posible cómo armamos la interrelación entre la administración pública y los sujetos privados en el ámbito de la gestión cultural. Y aquí tenemos 2 diferentes ámbitos. ¿Cómo construimos las relaciones entre estos sujetos públicos, sujetos privados, en función de quién toma la iniciativa, ¿vale? De quién tiene la iniciativa, que nos llevaría, bueno, ahora lo vemos, a una serie de alternativas, y otra distinta, cómo interviene el sujeto privado en el desarrollo de las políticas públicas, ¿vale? En el primero de los casos, tienen en la pantalla, yo les pido perdón porque tampoco soy dado a unos PowerPoint muy coloridos ni nada de esto, entre otras razones, aparte de por mis dificultades tecnológicas, porque he tenido la mala experiencia en más de una ocasión de que luego llegas con el PowerPoint, lo pones muy bonito y el formato no te lo lee el programa de turno, te cambia los colores y te arman la de San Quintín,
Entonces siempre utilizo colores planos, blanquitos y poco más, ¿vale? Bien, pero para que lo entiendan en la diapositiva, tienen que ver, evidentemente, el marco de relaciones en función de las flechas. Es decir, tenemos, cuando la iniciativa pública y la iniciativa privada convergen en un interés mutuo para desarrollar un proyecto conjunto, es lo que llamaríamos la colaboración público-privada más amplia, más global, articularíamos o utilizaríamos los mecanismos del convenio de colaboración, ¿vale? Cuando la iniciativa privada, ¿vale? La iniciativa es privada y lo que recibe es un apoyo público, el apoyo público a la iniciativa privada lo vamos a instrumentar habitualmente por vía de la subvención. Y el apoyo privado a la iniciativa pública lo vamos a instrumentar a través del patrocinio y el mecenazgo, ¿vale? Esto es un poco galimatías, entre otras cosas porque a la hora de la verdad no son pocas las ocasiones donde redactamos, firmamos y nos hacemos las fotitos y sacamos los periódicos, convenios, un convenio entre una empresa y otra donde hay una dotación económica que es una subvención como la Copa Un Pino, sin cumplir las reglas de la subvención y que esconde además también un contrato de patrocinio, sin cumplir con la ley de contrato, ¿vale? O sea, una cosa, y lo vestimos vía convenio. O sea, esto a veces es complicado por no decir que yo creo que aquí el grado, no de fraude, ¿no? El grado de poca rigurosidad con el ordenamiento jurídico, vamos a decirlo de forma fina, pues es bastante elevado. Bien, esto, que es lo que vamos a ir viendo ahora uno por uno, serían los casos, insisto, en el que o la iniciativa pública y la iniciativa privada convergen, ¿vale?, en un interés mutuo, de forma combinada, o la iniciativa pública apoya, la iniciativa fomenta, incentiva, estimula la iniciativa privada, o es la iniciativa privada, el sujeto privado, el que ayuda, estimula, fomenta, incentiva, participa, apoyando la iniciativa pública. Esto sería un ámbito relacionado. Otro ámbito distinto que genera menos complicaciones en su concepción, genera muchas más complicaciones en su definición, y es cómo participa el sujeto privado en la gestión cultural pública. Y aquí tenemos, bueno, dos ámbitos o dos aspectos que en realidad es uno, pero es que hay otro que se nos cuela un poco de imprevisto, que genera confusión. Uno sería el ámbito de la publicidad institucional, si confundimos como actividad, gestión cultural, guión, colaboración público-privada, lo que son actividades propias de publicidad de las administraciones públicas, y punto, lo que conocemos como publicidad institucional, y otro sería toda la contratación de servicios culturales, ¿vale? Es decir, en qué medida la gestión pública contrata servicios con un sujeto privado en el ámbito del desarrollo de sus políticas culturales, ¿vale? Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos muñecos para ver en qué medida se nos entremezclan. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Principalmente en el ámbito de las flechas que van y vienen. Primero, la propia confusión terminológica. El patrocinio, la publicidad, el convenio, la subvención. Ya le digo, yo he visto de un ayuntamiento de la Bahía de Cádiz, que no digo cuál, no es el de Cádiz, veía hace poco un convenio de colaboración que era una maravilla, no había por dónde cogerlo, utilizaba todas las palabras posibles, todos los términos posibles, ¿vale? Incluso, probablemente, estamos en realidad no ante un tema de gestión cultural, que es como se vendía, sino de mera publicidad institucional. Pero bueno. Luego se produce un entreverado de utilización de técnicas y de fórmulas que da lugar a un cierto fraude. Permítanme que sea, yo no sé si hay mucha gente aquí de la administración o no,
me disculpen si son de la administración y sobre todo si tienen responsabilidades, yo estoy convencido que no querían hacerlo. ¿El qué? Sí, no. No, a mí hay una cosa, yo recuerdo cuando empezaba la universidad que me salía urticaria, cuando tenía compañeros que también empezaban en la universidad, que desarrollaban y prestaban sus servicios para la comunidad autónoma, desarrollando labores propias de funcionarios o personal de servicio en las administraciones públicas, pero bajo la modalidad contractual de un contrato mercantil. Entonces, tenían que darse de alta como autónomos, liquidar su IVA, y lo que estaban era llevando puro procedimiento administrativo en una consejería. Entonces, estas prácticas, yo creo que yo como trabajo en la universidad y a mí no me va a tocar, nadie me va a tirar de las orejas, y afortunadamente estamos en uno de los pocos reductos donde podemos hablar libremente sin que nos tomen represalias, pues bueno, la verdad, yo no puedo más que condenarlo, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí nos encontramos con unas prácticas fraudulentas dirigidas a escaparnos de los rigurosos controles. Yo hay veces que no entiendo sinceramente por qué no salimos del tiesto y buscamos fórmulas que no son las adecuadas y las idóneas, cuando probablemente sin mucho esfuerzo podríamos encauzarlo mucho más adecuado al ordenamiento jurídico y además tendríamos mucho menos problemas. Y otro de los problemas que detecto prácticos es una cierta dispersión normativa, ¿vale? Yo estoy trabajando en estos temas en la administración, me llega un embolado y dices tú, bueno, ¿y esto era cómo lo armo? Un convenio, un contrato privado, un contrato público, lo firmamos en una servilleta, no lo firmamos, hacemos como, no sé si, hay una, esto lo digo flojito, bueno, se terminará grabando, no sé ni para qué lo digo flojito, pero hay una cierta práctica fraudulenta y es que se pueden quedar impresionados, la contratación verbal, ¿no? Llevo a cabo una contratación verbal y luego, claro, como usted me impugna y yo tengo que comerme el marrón, que es algo así como decir, sabemos los dos que lo vamos a hacer mal, ¿vale? Pero como no puedo hacerlo bien desde el principio, es mucho más fácil comerme una sentencia que ponerlo negro sobre blanco. Bien, es verdad que esto de la dispersión normativa nos ayuda y que quizás sería bueno que en algún momento afrontáramos esto desde un tratamiento normativo específico para evitar la transversalidad en el ordenamiento jurídico y sobre todo porque eso yo creo que es lo que, luego volveré al final, lo que realmente sería práctico, evitaría esa corruptela, porque miren, bueno, me he ido. El convenio de colaboración lo tenemos regulado en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Si nos vamos a la subvención, tenemos la Ley General de Subvenciones y la Ley General Presupuestaria. Y si nos vamos al patrocinio y mecenazgo, tenemos que tener en cuenta la Ley General de Publicidad, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley que ya le podían haber puesto un nombre un poquito más apañado, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ¿vale? La ley del mecenazgo, porque la podían haber llamado ley del mecenazgo y ya le ponían LM y punto, ¿entiendes? Como el tabaco. Y en nuestro caso, el decreto de la Junta de Andalucía, el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, donde nos va a regular el tema del patrocinio y las ordenanzas locales. Es decir, tenemos que tener, esto es antiecológico total, es decir, si tuviéramos que trabajar tendríamos que imprimir esto y tenerlo anillado delante de la mesa, porque son todas las normas que tendríamos que ir consultando, saltando de unas a otras en función de cómo instrumentáramos la relación entre el sujeto público y el sujeto privado. Y es lo que decía que probablemente se detecte como uno de los déficits o nichos de fraude. Bien. Sino en el tema del convenio de regulación, es verdad que la reforma de 2015, al darle un tratamiento más extenso al convenio de colaboración, hemos sufrido dos situaciones antagónicas. Por un lado, la desaparición del contrato de colaboración público-privada en la Ley de Contratos del 2017 y su disolución en el marco del resto de modalidades contractuales. Pero previamente,
le hemos dado un tratamiento a la figura del convenio en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que da una cierta manga ancha, o que aparentemente pudiera generar una cierta manga ancha. Con alguna que otra circunstancia que yo creo que habrá que ir perfilando. La ley ya tiene 2 años y habrá que ir definiendo. Le dedicamos todo un articulado a la validez y eficacia del convenio, al contenido, a cómo debe suscribirse, a la extinción, a los efectos, en fin, lo tienen los artículos correspondientes, ya les digo, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 2015. Los convenios entre administraciones públicas y entes privados entrarían dentro de la categoría que regula el artículo 47, 2c, cuando dice sucintamente: convenios firmados entre una administración pública u organismo u entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Punto. Aquí el único requisito, por tanto, además del subjetivo, es el objetivo genérico a todo convenio, que es el fin común. Claro, el fin común, cuando hay una administración de por medio, es el interés general. ¿Vale? Entonces, el otro elemento que vamos a tener como límite es que el convenio no contenga prestaciones propias de los contratos públicos. Un convenio que lo que recoge es un clausulado, con cláusulas penales, ya les decía, este convenio que veía recientemente de una administración local cercana, con todo un clausulado, con cláusulas penales, con indemnizaciones y demás, eso es un contrato. ¿Vale? El convenio se nos queda en la conformación de las voluntades. A partir de ahí, ¿vale?, la relación recíproca y el desenvolvimiento de los efectos jurídicos es un contrato. Aunque le pongamos convenio y nos hagamos la foto y lo saquemos en el diario de Cádiz y toda esa historia. Pero no deja de ser un contrato. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que una de las mayores corruptelas es utilizar el convenio de colaboración para enmascarar un verdadero contrato. ¿No? Sí. Quien quiere hacerlo no es así, pero hay ya otros mecanismos, sobre todo con el reglamento de control que también ha sacado, en el que los funcionarios de habilitación nacional, el director y tesorero, cada vez que reciben un convenio, te exigen un informe jurídico del servicio. Te lo digo porque en el caso nuestro lo pago yo. Y entonces nosotros tenemos que examinar ese tipo de cosas en el momento en que la cosa linda con un contrato. Claro. Entonces, cuidado. ¿Dónde se queda? El convenio se queda en el punto en que convergen voluntades en función de un fin común. ¿Vale? Sí, el convenio por sí mismo no es... pues no tenemos que quitarlo del medio. Nos sirve como instrumento, pero nos sirve como instrumento si complementamos con el instrumento contractual. ¿Vale? Que sería lo suyo. Y que incluso en el propio convenio podemos recoger, bueno, el compromiso del recorrido contractual, pero no el clausulado. ¿Vale? La propia regulación de los convenios en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público recoge la posibilidad de que el convenio instrumente una subvención. Si lo que instrumenta es una subvención, ¿vale?, lo recoge la ley, en ese caso, en realidad hay una remisión a la normativa en materia de subvenciones, con lo cual realmente aquí se plantea poco problema. ¿Vale? En tanto en cuanto la propia ley nos está advirtiendo que, ojo, incluya usted la subvención, pero cuidado, tendrá usted que remitirse a la normativa aplicable en materia de subvenciones. Esto es un poco sensible. Bien, en el caso de la subvención, estamos hablando de convenio, insisto, fin común, ¿vale?, para alcanzar un logro dirigido a la satisfacción del interés general. El convenio viene a ser un poco la puerta marco.
me siento un poco incómodo con esto que me graben, porque suelo decir cosas políticamente incorrectas y no quiero terminar en YouTube diciendo cosas, la verdad. Pero el convenio, en realidad, lo que está muy bien es para Diario de Cádiz, para la prensa, para las fotitos, firmar, en esos cartulinas y tal, pero en realidad luego nos tenemos que fajar con las relaciones jurídicas que se mueven en otra índole. Bien, la subvención es el mecanismo que vamos a utilizar cuando el gestor público, ¿vale?, incentiva la iniciativa privada. Cuando hay una iniciativa privada que va a recibir el apoyo público para su desarrollo. Cuando, y aquí sí vendría el apunte, ¿no? Cuando hay más dinero, pues hay más apoyo; cuando hay menos dinero, hay menos apoyo. Claro, eso es evidente, ¿vale? La subvención, recordemos, actividades fomento, es una atribución patrimonial a fondo perdido, donde aquí la atribución patrimonial va ligada al desarrollo de la actividad de modo condicional, pero no necesariamente al resultado de la misma, es decir, no tiene una finalidad contractual, no es una obligación de resultado, ¿vale?, sino de desarrollo de la actividad concreta. Con ejemplo lo entenderán. Si yo subvenciono una actividad teatral, ¿vale?, es para que se desarrolle la actividad teatral. Esa subvención no va a ir en función de que vayan 100 personas o 10.000 a ver la obra. ¿Me explico? En este caso, la subvención, el marco jurídico, como saben, viene delimitado por la Ley General de Subvenciones y en nuestro caso por el decreto de la Junta de 2010, con dos caracteres básicos que debemos tener en cuenta, que es la necesidad de consignación presupuestaria previa. No hay subvención si no hay consignación presupuestaria previa, lo cual ya sitúa en una cierta dificultad al convenio de colaboración que incorpora una subvención, es decir, que solamente puede articularse si realmente hay una previsión presupuestaria. Esto de nos calentamos en plena campaña y no te preocupes que en pre-campaña vamos a firmar un convenio porque nos vamos a comprometer con tal y cual, no sé qué. Cuidado. No podemos poner en marcha una subvención si no tenemos consignación presupuestaria previa, con lo cual, a partir de ahí, lo que hemos firmado es un simple compromiso. Y luego el principio de riesgo compartido. Que esto va de suyo, es decir, en la actividad de fomento es necesario que el beneficiario de la actividad asuma un cierto riesgo en el desarrollo de la misma. Si no arriesga absolutamente nada, no tiene sentido la incentivación del poder público al ejercicio de la actividad privada. Y aquí no pensemos solamente en el desarrollo de la actividad cultural, trasládelo a cualquier ámbito del que ustedes piensen, ¿vale? Es decir, ese riesgo no necesariamente tiene que ser un riesgo económico. Cuando becamos a un chico o una chica para que estudie, el riesgo que va a aportar es el fracaso académico posible, ¿vale? Y por tanto, la pérdida del derecho económico correspondiente a lo que sea. Bien, las subvenciones tienen que otorgarse generalmente mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Es el régimen general que prevé la Ley General de Subvenciones. Aunque el legislador prevé que puedan adjudicarse directamente cuando se prevea nominativamente los presupuestos generales del Estado, el presupuesto general de la comunidad autónoma o el presupuesto de la entidad local. Y ojo, en ese caso el presupuesto debe contener el objeto a desarrollar, ¿vale?, con claridad, no puede ser una partida genérica, cuando así esté previsto en una norma con rango legal, o, aquí viene el cajón desastre, o sea, esto es, ¿qué dices tú? Bueno, a freír espárragos la excepcionalidad, ¿no?,
con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, y por si no caben aquí, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Que es algo decir, si se buscan ustedes la más mínima excusa, no hay problema, adjudicación directa. ¿Vale? Que dice uno, bueno, ¿para qué? Para este viaje nos ahorramos las alforjas, ¿verdad? Es como decimos siempre de forma simpática, la ley de expropiación forzosa del 54, el procedimiento que desarrollaba un procedimiento ordinario y un procedimiento especial que eran las expropiaciones de urgencia, ¿vale? Pues llevamos 70 años, no sé cuántos años con la ley y no se conoce a nadie que haya tramitado nunca un procedimiento ordinario. Todas las expropiaciones son de urgencia, ¿sí? La excepción es la regla, ¿vale? Pues aquí un poco igual, dice, bueno, al final ¿qué ocurre? Que sobre la base de un régimen general en el que eso sí, nos engordamos con estas retahílas que nos gusta tanto en las normas de principios de objetividad, transparencia, concurrencia, publicidad, igualdad, no discriminación, eficacia, eficiencia. Yo creo que ya un poco de cachondeo podríamos poner deportividad, educación, vamos a poner aquí valores, dejamos un porrón de principios, pero luego la práctica, oiga, lo de la concurrencia competitiva yo lo utilizo no en función de si me interesa, porque voy a tener más salidas que un colador, ¿vale? Bien, aquí, en relación con lo que nos ocupa, ¿qué tenemos que tener cuidado? De no confundir la actividad subvencional con el desarrollo de una actividad publicitaria. Con un ejemplo lo entenderán. Si yo le doy una pasta al Cádiz Club de Fútbol para que ponga Carnaval te quiero en sus camisetas y lo pago yo, Ayuntamiento de Cádiz, eso es lo que le estoy haciendo. ¿Le estoy dando una subvención al Cádiz? Estoy haciendo publicidad institucional. Es otra cosa. Distinta. En ese caso, probablemente lo instrumente como convenio, aludiendo a no subvención, cuando en realidad lo que hay es un contrato de publicidad institucional como lo compine, de promoción de la ciudad. ¿Vale? Las administraciones públicas, como ahora están cortitas de dinero, no desarrollan tantas actividades en esta índole. Pero les recuerdo que en los tiempos buenos había equipos de fútbol de primera división en cuyas camisetas... Bueno, lo de Marbella lo de Marbella no es para un curso de verano, lo de Marbella es para un curso de verano, otoño, invierno, primavera. Lo de Marbella no tenía nombre. Pero no solo Marbella, es decir, estoy pensando, por ejemplo, me parece que era el Deportivo de La Coruña, tenía también una publicidad, los equipos ciclistas, en fin, la sponsorización deportiva, ¿vale? Se ha practicado por la administración pública. Pero eso es publicidad, eso no es subvención, ¿vale? Publicidad institucional, ¿vale? Para no confundirlo. La publicidad institucional es el desarrollo de la actividad publicitaria que llevan a cabo las administraciones públicas en sentido amplio, en ejercicio de funciones propias y careciendo de finalidad comercial. Claro, esto de la finalidad comercial, bueno, si yo fomento el turismo de Andalucía, bueno, estoy fomentando la actividad turística en sentido genérico, no que vengan a un tipo de hoteles concretos, ¿vale? Sí, por eso lo de finalidad comercial no es finalidad económica, ¿vale? Que debemos tenerlo en cuenta. Bien. ¿Cómo articulamos la publicidad institucional? A través de contratos, generalmente a través de contratos publicitarios y por tanto sometidos a la Ley General de Publicidad. Y sometidos a la Ley de Contratos del sector público, por cierto, están mal las iniciales, no sé por qué he puesto Ley de Régimen Jurídico del Sector Público cuando había ese Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Ha sido un lapsus.
sometido a la legislación de contratos solamente en lo que corresponde a la preparación, adjudicación, etcétera, algunas cuestiones, ¿vale? Pues son contratos privados de la administración y punto. Si son contratos publicitarios, si no, cuidado, porque nos podremos encontrar con contratos administrativos de los previstos en la ley de contratos del sector público. Esto de la publicidad, por cierto, de la administración pública es una cosa curiosísima. Tenemos una ley estatal que es de 2005, tenemos una ley andaluza que es de 2005, pero creo que, no recuerdo de memoria si es la tercera o cuarta ley en Andalucía sobre publicidad institucional. Debe ser un ámbito que nos preocupa un montón, para ir sucesivamente aprobando leyes. Y supongo que porque queda bien. Esto de, no, ya vamos a impedir que ningún gobierno se aproveche de su gestión y utilice la publicidad para vender los logros de su gestión, tal, no sé cuánto. Esto es el latiguillo que ponemos en los medios de comunicación cada 2 por 3. Luego la realidad nos lleva fácilmente a comprobar lo contrario. Nos lleva a comprobarlo y dirán ustedes, pues está este señor contando esta historia y yo voy por el sitio X y veo aquí la parafernalia publicitaria de lo bueno que es el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el ministerio de turno. Esto les podía haber contado el compañero Sánchez Mesa, Leonardo, el día de ayer, lo divertido que eran las obras del metro de Granada, cómo competían publicitariamente el ayuntamiento y la comunidad autónoma, a ver quién se atribuía el éxito de las obras con un cartel más grande. Ya digo que en este caso la confusión se genera sobre la siguiente base. Introducimos una serie de condiciones de un segundo, que está aquí las cosas. Esto ni silenciándolo se está quieto. Introducimos una serie de condiciones, de requisitos, de prohibiciones, por medio de los cuales decimos, usted no puede utilizar esto para aprovecharse y venderse y demás. Vale, bien. Y dirán, bueno, ¿y entonces por qué me encuentro con los carteles que venden los logros? Pues muy fácil, porque el incumplimiento de esas prohibiciones no tiene ningún mecanismo de garantía. ¿Qué traducido resulta? Si no lo cumplen no pasa nada. ¿Vale? Solo la ley estatal prevé, a través de una comisión de publicidad institucional, ¿vale?, acciones de cesación y rectificación que impedirían que cualquier ministerio hiciera un uso fuera del ordenamiento jurídico con fines publicitarios, pues, por ejemplo, vendiendo la acción de gobierno. Es verdad que de alguna manera el gobierno de la nación, sea del color que sea, pues suele ser bastante cuidadoso en no meter la pata en esto. Pero de ahí para abajo, esta ley solo es aplicable al Estado. Si de ahí para abajo, en nuestro caso, aplicamos la ley andaluza y, por tanto, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con total impunidad, digan lo que digan, tantos requisitos, condiciones, prohibiciones y limitaciones. ¿Vale? Bien, vamos avanzando, porque si no, nos vamos a comer demasiado larga. La contratación de servicios culturales. ¿Cómo articulamos la contratación de servicios culturales? En un marco relacional distinto, es decir, al de el ejercicio de la iniciativa. Es decir, no se trata aquí de apoyar la iniciativa privada o de que el empresario privado apoye la iniciativa pública. Bien, pues esto lo hacemos a través de modalidades contractuales, de la contratación pública, ¿vale? Para esto, para que lo enmarquemos dentro del contrato público, es necesario que estemos ante una actividad pública inherente a la finalidad que persigue la Administración, porque si no nos podemos encontrar con el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde se celebra un contrato con una empresa para organizar un congreso y la Audiencia Provincial y luego posteriormente el Tribunal Supremo dicen, aquí no había ninguna actividad propia de servicio público, esto es un contrato privado, corriente y moliente, y esto va para la jurisdicción civil, ¿vale? Y aquí la ley de contrato lo justifica, ¿vale? Parcialmente.
¿Cómo instrumentamos esta relación? A través de la... Saben que como refería anteriormente, que desaparece ese contrato de colaboración público-privada que nos tuvo durante unos años, que no sabíamos bien para qué servía o para qué no, es que creíamos que era una cosa muy buena, pero no lo teníamos realmente muy claro por la complejidad de su conformación. Pues reconducimos al contrato de servicios y al contrato de concesión de servicios. Sabrán también que ha desaparecido el contrato de gestión de servicios públicos y que ahora lo hemos reconducido a estas dos modalidades donde la distinción entre uno y otro está en que se atribuye el riesgo operacional al empresario privado o no. Es decir, si el empresario privado asume el riesgo operacional, lo vamos a llamar contrato de concesión de servicios y si no, contrato de servicios. ¿Estos son los contratos que vamos a utilizar en el ámbito cultural? No, bueno, generalmente estos, pero también pueden entrar otras modalidades como el contrato de suministro. Lo importante es que esto lo vamos a reducir a aquellas situaciones en las que hay una profesionalidad y estamos contratando con un sujeto profesional del ámbito cultural el desarrollo de una serie de servicios. ¿Vale? Que en vez de hacerlo yo por mi cuenta, pues lo externalizo, ¿no?, a una empresa privada. ¿Dónde tenemos aquí el riesgo? Pues utilizar la contratación pública para eludir realmente lo que son relaciones laborales o funcionariales. Que no sé en qué medida se dará en el mundo que nos ocupa. Bien, y vamos con el último vector, ¿no?, que es el que relaciona el patrocinio o el mecenazgo, es decir, aquellas situaciones donde es la iniciativa privada la que apoya económicamente o patrimonialmente o que apoya de alguna manera la iniciativa pública en la gestión cultural. Sí, son los modelos de patrocinio y mecenazgo muy hiperdesarrollados en el mundo anglosajón, que en nuestro caso están muy por desarrollar. Es decir, yo no sé si llegaremos algún día, si se van ustedes, se dan una vuelta por Manhattan, en Central Park, pueden ver que los bancos, ¿no?, encuentran unas plaquitas con nombres de personas y la gente compra una plaquita, se aporta un dinero, ¿vale?, para que figure pues su nombre o el de la abuela que ha fallecido, lo que sea, el de familia y tal, o el de un amor o qué tal, y esa cantidad se utiliza para el mantenimiento del parque. Entonces, claro, uno dice, joder, qué bien están los bancos, ¿no? No hay ni uno roto y tal. Claro, eso se retroalimenta con la cantidad que aporta la gente pagando la cantidad correspondiente, que no sé si será mucha o poca, la verdad, pero bueno, pero que es curioso. Es decir, esa costumbre anglosajona del mecenazgo, la inversión privada en la actividad cultural, pues yo creo que está muy por desarrollar todavía en nuestro ámbito, aunque estoy convencido que irá creciendo con el paso del tiempo. Irá creciendo, ¿por qué? Porque plantean tres grandes beneficios. Primero, por el recorrido del beneficio en publicidad y en imagen. Hoy día, con el desarrollo de este concepto de la responsabilidad social corporativa, la transmisión de una imagen, sobre todo en el ámbito empresarial, de sensibilización con la cultura, con el medio ambiente, permite buscar o encontrar en el apoyo y en el incentivo una correa de transmisión espectacular y fantástica, insisto, para el desarrollo de la imagen. Y luego, porque tiene beneficios financieros y fiscales, es decir, en realidad es un doble beneficio económico. Yo destino una parte de mis ingresos a una actividad cultural, con lo cual estoy detrayendo de los beneficios, ¿vale? Y por tanto los beneficios son un poco menores y por tanto pago un poco menos de impuestos. Y a eso encima le añado que encima la cantidad que transfiero, la cantidad que dono, que doy, me genera un adicional beneficio fiscal. O sea, que voy a tener un beneficio contable en primer término y un beneficio fiscal, ¿vale?, en segundo. Tenemos que vender la moto y tenemos que transmitir que es muy rentable invertir en cultura. Muy rentable. Esto del patrocinio y el mecenazgo tiene su curiosidad. Es decir, son conceptos que, depende por donde lo miren, para la ciencia económica son conceptos sinonímicos, para la ciencia de la comunicación
son conceptos diferentes. Para el derecho no sabemos si son los mismos términos o distintos. Entonces, los juristas que manejamos con menos soltura por una falta de tradición en el estudio y análisis realmente de la dimensión jurídica del patrocinio y el mecenazgo, nos hemos quedado un poco en como diría yo, en la simpleza de decir, bueno, cuando hay un recorrido publicitario yo lo llamo patrocinio y cuando no hay un recorrido publicitario lo voy a llamar mecenazgo. Es decir, cuando doy dinero sin que nadie se entere lo llamo mecenazgo, ¿vale? Y cuando doy dinero porque quiero que aparezca mi nombre, lo voy a llamar patrocinio porque es un contrato publicitario, ¿vale? Nos hemos quedado un poco en eso. Entonces, hemos reducido el mecenazgo a aquellas situaciones donde se produce una incentivación económica, una dación, exacto, ¿vale? Sin buscar necesariamente ninguna proyección, ¿vale? Pero encontrando una evidente proyección contable y sobre todo fiscal, ¿vale? Sobre todo fiscal, deducciones en el impuesto de sociedades, en el impuesto de la renta o deducciones específicas. Es muy interesante la ley del 2002, el programa de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, es decir, que si consigues que haya un evento que te declaren como de excepcional interés público, bueno, ya eso te genera un recorrido fiscal que te va a permitir pues, desarrollar el campeonato de hockey de turno o el certamen de bailes de salón, ¿no? Pues atrayendo a empresas que les puede interesar donar una cantidad económica sin que necesariamente tenga un recorrido publicitario, porque van a tener un recorrido y un retorno contable y fiscal, ¿vale? En el caso, en cuanto a su naturaleza jurídica, en el contrato publicitario, estamos ante un contrato que prevé, de alguna manera, la ley de contratos del sector público, pero que es un contrato publicitario, es decir, un contrato que está regulado en la Ley General de Publicidad, el contrato de patrocinio, y que, por tanto, a los efectos de la contratación pública, de la Ley de Contratos del Sector Público, viene a constituir un contrato privado de la Administración, que se va a regir por el derecho privado en cuanto a sus efectos y extinción, en cuanto a su preparación, adjudicación y demás, por la Ley de Contratos del Sector Público, punto, sin ningún gran problema. Aunque algunos sostienen, bueno, y no hay, y hay alguna que otra resolución judicial que sostenía en su momento que estaba en un contrato administrativo especial. Yo creo que es una doctrina minoritaria y que se irá superando con el tiempo, y yo le veo poco problema a considerar que estamos, ya digo, ante un contrato privado de la Administración sometido solo parcialmente a la Ley de Contratos del Sector Público y básicamente al derecho común. En el caso del mecenazgo, un contrato de donación como la Común Pino. Yo le doy dinero, le regalo dinero, punto. No quiero nada a cambio. El a cambio lo voy a obtener luego posteriormente en el retorno contable y fiscal, ¿vale? Una donación y punto. Bien, el patrocinio es un contrato, ya digo, publicitario, recogido en la Ley General de Publicidad de 1988, en la Ley 34/88, por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Esto de colaborar en la publicidad del patrocinador es un poco un eufemismo. No se compromete a colaborar, no, se compromete a publicitar, ¿no?, al patrocinador, ¿vale? Si yo hago el cartel del certamen de música andina y pongo la mosca, es decir, con la colaboración de Ferretería Jiménez, ¿vale? Sí, pero el cartel lo hago yo, no lo hace Ferretería Jiménez, ¿vale? Salvo que el patrocinio sea pagar los carteles, ¿vale? Que eso es otra. Bueno, en este caso, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Que tiene que haber una asociación entre el sujeto y el producto o la marca, es decir, tiene que generarse una asociación entre el evento a patrocinar o quien le organice y el producto o marca que pretendo patrocinar,
¿vale? Segundo, que estamos aquí ante una contraprestación mutua. Yo le ayudo y usted me publicita. Aquí hay una obligación recíproca en el patrocinio, ¿vale? Yo le doy dinero, yo le regalo un camión de cerveza y usted me pone Cruz Campo, ¿vale? O le doy X dinero y usted me pone ahí que yo patrocino el evento, ¿vale? Con lo cual hay una contraprestación, ¿vale? Contraprestación que para que sea un verdadero contrato tiene que haber una equivalencia de prestaciones. Y ojo, aquí lo que nos lleva es a que se plantee cómo valoramos esa equivalencia. Hay quienes sostienen que en este caso tendríamos que tirar de las ordenanzas fiscales para ver en qué medida, yo esto lo digo, es verdad, que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico no sabría cómo afrontarlo. ¿Cómo valoro yo que en el certamen local de lo que sea una empresa va a patrocinarme dándome una cantidad de dinero? ¿Cómo valoro yo el impacto publicitario en términos de ver cuánto dinero me tiene que dar? Yo no sabría decirlo. Y es más, yo creo que los profesionales de la publicidad y de la comunicación lo tendrían sumamente complicado. En publicidad hay un parámetro de medida que es el GDR. El GDR, por ejemplo, es el índice que se utiliza para medir cuál es el impacto de un anuncio de televisión, ¿vale? Eso permite saber, bueno, en qué medida es efectivo. En esta cosa, cuánta gente lo ve, cuánto genera de empatía con el producto, etcétera, etcétera. Pero claro, eso en el anuncio de televisión, pero en el cartel de un evento local, ¿me explico? Y en ese caso, si la prestación económica del patrocinador es muy superior al verdadero impacto publicitario, ¿estamos ante un contrato mixto de patrocinio y donación? Es decir, ¿le estoy regalando dinero porque estoy dándole más dinero que el que tendría que darle por patrocinar el evento? El tema es complicado de resolver. ¿Qué es lo que hacemos en la práctica? No nos lo planteamos. Y punto. Oye, ¿tú cuánto puedes dar? Mira, yo voy a regalar 3 cajas de cerveza, pues venga. ¿Yo cuánto puedo dar? 3.000 euros, pues 3.000 euros. Y ya está. Sí, pero no hacemos esa medición, ¿vale? Porque claro, una de las cosas que nos tendremos que plantear es realmente, es decir, que yo decir, mira, a mí con que me paguen los carteles, macho, que a la imprenta es que la imprenta ya no me recibe más encargo porque debo 3 años, que hace 3 años que no le pago, te había dicho que para el ayuntamiento ya no trabaja más. Ahora, si se lo pide tú y se lo paga tú, vale, bien. Entonces, eso es lo que hacemos en la práctica. Entonces, buscar el equilibrio de prestaciones aquí es sumamente complicado. Es una de las cuestiones que yo le veo a la articulación del patrocinio. Ni les cuento las que vamos viviendo ahora, ¿vale? Ojo, esto también lo tenemos que distinguir del contrato también de otra índole, que son los contratos publicitarios, de servicios publicitarios, no servicios culturales, como habíamos antes, sino de servicios publicitarios. Bien, para ir, que si no me voy comiendo el terreno, me van a reñir. El contrato de patrocinio, como tal, estaría sometido al mismo clausulado que dispone la Ley General de Publicidad. Por tanto, como cualquier contrato publicitario, pues las cláusulas de exoneración de responsabilidad, de prohibición de rendimiento económico y de derecho del patrocinador a controlar la ejecución. Esto es curioso porque, claro, si apelamos a la cláusula general de control del patrocinador de la ejecución del patrocinio, decir, oiga, mire usted, que usted me ha puesto a mí la mosca de Ferretería Pérez, me la ha puesto en una esquinita y no se ve bien, y yo quiero que me la ponga. Bueno, esto lo veo poco factible, ¿vale? Y ya ni les cuento si hablamos de las cláusulas específicas del contrato de difusión publicitaria cuando se trata de elementos de difusión publicitaria como son ocupación de espacio, es decir, la típica inserción en un cartel, donde aquí tendríamos que aplicar lo que tienen en la pantalla traducido a las características del patrocinio, las cláusulas específicas del contrato de difusión publicitaria.
claro, donde bueno, establecemos una serie de mecanismos de compensación en función de si el incumplimiento de la obligación contractual se ha debido a la administración, es decir, al patrocinado o al patrocinador. Lo que me interesa, para poder dedicarle por lo menos 5 minutillos, es al régimen del patrocinio que prevé el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, donde recoge que podrán patrocinarse, es decir, estamos hablando de la situación en la que un sujeto, fíjense, abstraídamente, ¿no? Un sujeto privado patrocina una actividad pública, ¿vale? Un segundito, porque tengo que cambiar de silla, pues ha ido para adelante. Estas cosas de la oscilación, esto se va para adelante, ¿eh? Y me voy a comer la pantalla, ¿no? ¿Para qué tipo de actividades se prevé que se pueda patrocinar a una iniciativa pública? Actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejo o cualquier otra de interés social. Esa cláusula, ese concepto jurídico indeterminado del interés social que tanto juego nos da. Es decir, aquí interés social pues es lo que queramos, ¿vale? O restauración y mantenimiento de bienes de carácter histórico, artístico o cultural. Bien, ¿qué limitaciones le ponemos al patrocinio? Que no genere situaciones de privilegio o preferencia respecto a la actividad municipal. La verdad es que a mí me preocupa un poco que pongamos esto en una norma. Dice, oiga, el hecho de patrocinar no significa que vaya a tener tu pueblo con nada. El simple hecho de pensarlo ya es preocupante, pero si encima de pensarlo ponemos, échale guinda al pavo. Es decir, si somos capaces de ponerlo, es porque ocurre, ¿vale? Entonces, va un poco de eso yo. Dice, ni relación laboral entre quienes intervengan y las entidades locales. Es decir, por mucho dinero que tú des en el campeonato de futbolín, no voy a contratar a tu sobrino en el ayuntamiento. ¿Vale? Va de suyo, ¿no? Son cuestiones que, ya digo, el simple hecho de que aparezcan en las normas a mí me preocupa. Esto sí me parece más interesante, un poco más aséptico. Es decir, no se utilizará nunca como criterio de evaluación en futuros contratos. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque, pues, decir, oiga, si yo, es que yo vengo 3 años soltando 3.000 euros para el campeonato de futbolín. Oiga, ahora salió un contrato para suministrar el papel de las impresoras. Hombre, valóreme usted que yo estoy pagando lo del futbolín. No, bueno, el hecho de que se advierta, pues podría darse en las circunstancias. Y es más, podría incluso hasta encajar legalmente en el ordenamiento jurídico. El hecho de que tomáramos como criterio de referencia, pues esa participación del sujeto privado. ¿En qué forma se puede ejercer este patrocinio? A través de aportaciones económicas, contribuyendo a los gastos de la actividad. Contribuyendo a los gastos de la actividad, pues un libramiento de dinero puede ser soportando un gasto, ¿vale? Aportando el material necesario, te dejo el camión, el coche, el no sé qué, o cediendo bienes muebles o inmuebles, ¿vale? Bien, esto yo creo que no tiene problema. Otra cuestión que incluye el reglamento de bienes, el contenido mínimo de las ordenanzas. Las ordenanzas que tienen, las ordenanzas de patrocinio, ¿qué tienen que contener? Pues tienen que contener, entre otras cosas, la obligación de publicación anual en el medio de comunicación de mayor difusión en el municipio. Estas cosas son del siglo XIX. Esto del medio de mayor difusión en el municipio, esto era propio en la administración de la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Pero en el 2019 no tiene sentido. Afortunadamente, ya que es lo que incluye las ordenanzas, la web, la referencia a la página web, ¿vale? Los requisitos que tienen que reunir los patrocinadores y el procedimiento administrativo para la aceptación y gestión del patrimonio. Vamos a ver, esto que lleva a que los ayuntamientos deban o puedan contar con una ordenanza local que regule el patrocinio, que sería lo suyo. En la provincia de Cádiz hay ayuntamientos que la tienen, unos que sí, otros que no, ¿vale? En el caso de la ciudad de Cádiz, por el lugar en el que estamos, la ordenanza local es del 2015, está en un boletín oficial de la provincia, en tristes vías de desaparición, digo el boletín oficial de la provincia, de enero del 2015,
que amplía el objeto. Veían antes que el objeto era actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejo o cualquier otra. Aquí en Cádiz, no vaya a ser que se nos haya olvidado algo, también las actividades y programas que se ejecuten con motivo de conmemoraciones culturales y artísticas de aquellas personas, obras y acontecimientos destacados de la historia y cultura de Cádiz. ¿Qué digo yo? Yo creo que ya con lo de antes bastaba, pero bueno, no vaya a ser que se nos haya olvidado algo. ¿Cómo se instrumenta? Por regla general a través de un contrato. Pero vamos a recoger la fórmula del convenio cuando... Esto es algo también que incluye, por ejemplo, la ordenanza de Granada o la de Madrid. Cuando el ayuntamiento y el patrocinador ostenten un interés común en la actividad y se limite la prestación a favor del patrocinador a la publicidad del mismo. Es decir, cuando solo lo que se introduzca en la publicidad, ¿vale? Y haya un interés común. Fíjense que son los mismos parámetros que vamos a manejar para la fórmula conveniada, ¿vale? Bien. ¿Cuándo se puede llevar a cabo la adjudicación directa? Y por tanto sin necesidad de procedimiento de concurrencia. Cuando el patrocinador sea contratista del ayuntamiento, aquí hay un cuelo, pero bueno, es decir, oiga, si usted ya es contratista del ayuntamiento, si usted es un ente instrumental, esto del medio propio, aquí la verdad es que nos hacemos un batiburrillo. ¿Por qué? Porque trasladamos el esquema de la legislación de contratos del sector público y por tanto de los contratos públicos a lo que viene a ser un instrumento de contratación privada, que tendría que ser mucho más flexible, incluyendo cosas de... Es decir, si el patrocinio es inferior a 18.000 euros, claro, sí, pero nos hemos traído, es decir, y cuando el valor de las prestaciones esté en los límites para el procedimiento de negociar sin publicidad, invite usted al menos a 3 candidatos para el patrocinio. Oiga, mire usted, yo estoy hablando aquí con Cruz Campo para que me patrocine el tema y como está en el límite, voy a tener que hablar con Estrella Galicia y con Mao. Y me va a decir Estrella Galicia, pues te va a dar un presupuesto Rita la Cantadora, ¿vale? Y ya lo tienes hablado con Cruz Campo. No sé yo hasta qué punto esto es un poco innecesario. ¿Cómo deben valorarse las ofertas? Dice, a través de la delegación correspondiente, claro. La delegación correspondiente será la que se determine en la estructura orgánica municipal. No sabemos ahora dónde cae esto, pero yo no sé si tienen en cuenta efectos de limitación y atribución de competencias en la correspondiente, si esto cae en comercio, en economía, en patrimonio, no lo sé. Pero podría ir a una, siempre. Pero podría ir a una siempre. Claro, podría ir a una economía con carácter general y punto. ¿Vale? Dice, atender las más ventajosas para los intereses municipales. ¿Cuáles? Y dice, y ahora usted concrete los criterios. Oferta económicamente más ventajosa. Otras aportaciones relacionadas con el patrocinio, discreción y calidad técnica de la publicidad y compromisos efectivos de los solicitantes con acciones de interés público. Lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Sí, lo de discreción y calidad técnica es decir, usted, yo le patrocino y usted me pone una señalita en el cartel, ¿vale? Esto es discreto. Opción B, yo lo patrocino y pongo un gambrino de 40 metros a la entrada por cortadura. Eso es poco discreto, ¿vale? A estas cosas se le puede poner un índice, digamos, a estos conceptos, discreción, calidad técnica y tal. No solo se le puede poner índice, es que a mí me suscita la siguiente reflexión. Dice, bueno, ya que apelamos tanto, ¿vale?, sin darnos cuenta a la legislación de contrato del sector público, pues nos hemos quedado desfasados. Esto ya es antiguo, esto ya no está de moda. Esto de la oferta económicamente más ventajosa no es, lo más barato no es. Sí, bueno, ¿y por qué no tener en cuenta la utilización de material reciclado, el coste del ciclo de vida de los productos y servicios? Sí. Bueno, esos conceptos estaban incluso antes de la ley del 17. Sí, pero bueno, puedo tener en cuenta otros conceptos que me den lugar a seleccionar a una oferta que no necesariamente tenga que ser la del precio más bajo, que es con lo que tradicionalmente asociamos económicamente más ventajosa.
Sí, sí, digo, no relación en función del precio, perdón. Ya, no la relación en función del precio, sino en función de la, ¿vale? Así que el parámetro económico del precio, no a lo alto ni a lo bajo, ¿vale? Es lo que quería decir, no sea lo determinante, sino que tenga en cuenta otros elementos. Bueno, si este patrocinador me va a dar menos dinero, pero me va a dar un material que yo luego voy a reciclar y me va a costar mucho menos dinero destruirlo. Que me da, este me da 3.000 euros, pero lo que me da resulta que destruirlo me cuesta 1.000, este me da 2.000 euros, pero no me cuesta un duro destruirlo. Equivalencia de prestaciones. ¿Me explico? Aquí, ¿con quién me quedo? ¿Vale? Yo digo que a esto habría que darle una vueltecita. Lo digo, pues si trabajan en el Ayuntamiento de Cádiz, pues ya aprovechamos para hacer la petición. Bueno, en cuanto a la preparación del patrocinio, bueno, esto ya es un tema procedimental y demás. Ya ha habido un caso reciente aquí en Cádiz, que es el Cádiz Arena, que era el patrocinio de un evento deportivo que creo que empieza hoy, no sé si empieza hoy, y las ofertas de patrocinio se podían presentar hasta el día 5 de julio, creo que es una cosa así. Bien, para cerrar, ¿vale? Rápidamente, algunas conclusiones. Primero, hay el uso abusivo de la figura del convenio, ¿vale? Y además la confusión, no solo terminológica, sino incluso el marco normativo entre convenio, contrato de patrocinio y subvención. Que yo creo que lo que nos debería llevar es propuesta de ley referenda a un marco jurídico claro. Yo creo que esto tendría que ir, mañana intentaremos convencer al señor ministro de que esto tendría que ir a una futura ley de cultura donde introdujéramos estos mecanismos de una forma armonizada, para así evitar que nos fuéramos yendo a aquella parte del ordenamiento jurídico según nos conviniera, quisiéramos o pudiéramos, ¿vale? Y en último término, para cerrar ya, yo creo que el tema del patrocinio privado de las actividades públicas me parece que es un tema bastante complejo. La articulación, hay que darle una vueltecita al reglamento de bienes de las entidades locales y las ordenanzas de patrocinio. Habría que plantearse esto de la concurrencia competitiva, hasta qué punto, bueno, no podemos aflorar, porque yo creo que el objetivo básico es incrementar en la medida de lo posible la participación privada en la gestión cultural pública, si no ponerle puertas al campo, ¿vale? Y tal y como tenemos montado el armazón jurídico, de alguna manera sí que limitamos, creo que un poco algunas posibilidades. Dicho esto, creo que me he extendido un poco más de lo previsto. Muchas gracias y estoy a su disposición para todo lo que quieran que sigamos rajando.